had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire an energy vampire. But also, they're a literal vampire. And suddenly, my team is spending all their time sharpening wooden stakes and buying bulk silver and rehearsing ancient chants, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant takes insights from over 1 billion professionals to create a short list of the best fits for you. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. ¿Quién murió primero? ¿Adán o Eva? La mayoría respondería sin pensarlo. Eso no importa, lo esencial fue el pecado, no la muerte. Pero en el silencio de los textos antiguos hay algo que no cuadra. Porque si el Génesis narra el principio de la vida, ¿por qué calla el final de quienes la iniciaron? No hay registro explícito de sus muertes en la Biblia tradicional. Ningún versículo que describa sus últimos días, sus cuerpos envejeciendo, su último aliento. Solo un vacío, un silencio tan denso que parece hecho a propósito. Y es en ese silencio donde nacen las conspiraciones. Durante siglos, teólogos, místicos y traductores del hebreo antiguo han intentado rellenar ese hueco, pero lo que descubrieron fue tan inquietante que muchas de esas versiones fueron suprimidas, escondidas o consideradas peligrosas para la fe. Porque si uno se atreve a mirar más allá del texto oficial, se encuentra con algo perturbador. La historia original de Adán y Eva no termina en el paraíso. Termina con una muerte que cambió el destino de la humanidad y con otra que fue borrada de los libros. El libro del Génesis nos dice cómo fueron creados, pero no cómo murieron. En los textos antiguos, la muerte siempre fue un acto simbólico. La muerte de Moisés, la de Abraham, incluso la de Caín, pero Adán y Eva simplemente desaparecen. Algunos sostienen que sus muertes fueron omitidas porque no encajaban con la imagen divina del primer hombre perfecto. Otros, que su final revelaba una verdad demasiado incómoda para las religiones posteriores. Una verdad que no debía ser recordada. Y sin embargo, en los márgenes de los manuscritos más antiguos, en los textos gnósticos, en las tablillas siríacas, en los códices etíopes, se conservan fragmentos de su final. Fragmentos que, cuando se unen, cuentan una historia distinta, una historia que empieza justo después de que los expulsaran del Edén. Adán y Eva vivieron fuera del paraíso. Cultivaron la tierra, tuvieron hijos, vieron morir a uno de ellos, Abel, y cargar al otro, Caín, con la maldición del fratricidio. Pero los años pasaban, y sus cuerpos envejecían. La promesa del polvo del que fueron hechos comenzaba a cumplirse. Polvo eres, y al polvo volverás. Esa frase no era solo una maldición, era una profecía. Según algunos textos antiguos, Adán empezó a sentir el peso de esa sentencia antes que Eva. El dolor, la debilidad, la respiración entrecortada. Él, el primer hombre, estaba muriendo. Y cuando la muerte lo alcanzó, algo sucedió. Algo que ni siquiera los ángeles estaban preparados para ver. El Apocalipsis de Moisés, un texto apócrifo que sobrevive en fragmentos griegos, relata que Adán, al sentirse morir, le pidió a su hijo Set buscar en el jardín del Edén el aceite de la misericordia que brotaba del árbol de la vida, para aliviar su sufrimiento. Pero cuando Set y Eva se acercaron al Edén, el querubín que guardaba la puerta les negó la entrada. El paraíso estaba sellado. Y entonces el ángel les dijo una frase escalofriante. El tiempo de la vida de Adán ha terminado. Ninguno que haya nacido de mujer podrá tocar el árbol de la vida, no hasta que los siglos se cumplan. Eva cayó de rodillas y lloró, no por el castigo, sino por entender que su esposo estaba destinado a morir. Por primera vez comprendieron lo que significaba la palabra muerte, no como idea, sino como destino. Adán murió primero, dicen los textos más antiguos, pero lo extraño no es su muerte, sino lo que sucedió después.
porque tras su último suspiro, los cielos se abrieron y los ángeles descendieron para reclamar su cuerpo, y lo que hicieron con él jamás se menciona en la Biblia. Los antiguos lo llamaron el ritual del primer cuerpo, un acto tan secreto que, según algunos, selló el pacto de la mortalidad humana para siempre. Un ritual en el que Eva no fue invitada, y desde entonces las sombras de esa omisión se arrastran por los siglos. La pregunta cambia, no solo quién murió primero, sino por qué Eva fue apartada del final. El Génesis y sus silencios. El Génesis es el primer libro de la Biblia, el inicio de todo, pero también el libro con más huecos, más silencios y más contradicciones en toda la tradición hebrea. Se dice que fue escrito por Moisés, inspirado por Dios. Pero las evidencias lingüísticas indican algo inquietante. Fue redactado por al menos 4 autores diferentes, en épocas distintas y fusionado siglos después. Cada autor con su propio propósito, cada versión una capa de control. Y entre esas capas se perdió la historia real del final de Adán y Eva. En la Biblia oficial, el último momento en que se menciona a Adán con vida es en el capítulo 5 del Génesis. Y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Después de ser el protagonista de la creación, el primer hombre, el elegido de Dios, su muerte se resume en 8 palabras. No hay ceremonia, no hay despedida, no hay testamento espiritual, ni contacto con el Creador, solo la palabra murió. Y ese vacío no es casual. Según algunos estudiosos del Antiguo Testamento, esa brevedad tiene un propósito: ocultar el drama de la caída física. Los antiguos hebreos no querían que se pensara que el hombre, hecho a imagen de Dios, había muerto igual que los animales. Por eso, suavizaron el final, y en lugar de describirlo, lo borraron. Pero hay un detalle que casi nadie menciona. En los primeros manuscritos en hebreo, anteriores a la estandarización masorética, existen variaciones sutiles en esa frase. En una de ellas, encontrada en Qumran, el verbo no es murió, sino fue hecho polvo. Una diferencia mínima, pero con un significado abismal. Fue hecho polvo no sugiere una muerte común, sugiere una disolución, un retorno a la materia original, algo más cercano a la desintegración que al simple morir. Y Eva, su nombre aparece una última vez en Génesis 4:25, cuando da a luz a Set. Después, nada. Silencio absoluto. En el texto canónico, ella simplemente se desvanece, como si su historia terminara en el nacimiento de un hijo destinado a reemplazar a Abel. Pero los textos apócrifos, los prohibidos, dicen otra cosa. Según el libro de Adán y Eva, también conocido como la vida de Adán y Eva, Eva sí presenció la muerte de Adán. Y no solo eso, fue testigo de su entierro. El texto dice: y Eva lloró amargamente y cayó sobre el rostro de Adán, y dijo: mi señor murió. Tú, Adán, el que me hablaba, el que me daba vida, ahora me has dejado sola. ¿Qué haré sin ti? Y luego añade algo que la Biblia oficial jamás menciona. Dios envió a 3 ángeles para que tomaran el cuerpo de Adán, lo lavaran con perfumes del paraíso y lo depositaran en la tierra del este, donde brotó el primer aliento. En otras palabras, el cuerpo de Adán fue enterrado en el mismo punto donde fue creado. El círculo se cerraba, la creación se deshacía a sí misma. ¿Por qué borrar esa escena? ¿Por qué eliminar la imagen de un Adán enterrado, de un cuerpo regresando a la tierra sagrada? Las teorías son varias, pero la más oscura dice que los redactores del Génesis temían lo que esa idea implicaba. Si el cuerpo de Adán fue enterrado en el mismo lugar donde fue creado, entonces el suelo del Edén contenía la carne del primer muerto. Y si eso era cierto, el Edén ya no era un paraíso, era un cementerio.
En esa lógica, la expulsión del Edén no fue solo un castigo, fue una purga. Dios habría expulsado a Adán y Eva no porque pecaron, sino porque el lugar donde ellos cayeron ya no podía ser santo. La tierra del paraíso habría absorbido el primer pecado. El Edén, según esta teoría, murió antes que ellos. Y esa es la parte que los teólogos nunca quisieron que la humanidad recordara, que la muerte no empezó con Adán ni con Eva, sino con el propio jardín. Pero aún queda una pregunta. Si Adán murió primero y su cuerpo fue enterrado por los ángeles, ¿qué fue de Eva después? Algunos textos dicen que vivió 6 días más, otros 6 años, y unos pocos, los más enigmáticos, afirman que nunca murió realmente. Dicen que su carne se desvaneció, pero su espíritu siguió entre los vivos, como un eco, como una advertencia, y que su presencia, desde entonces, se manifiesta cada vez que alguien repite su nombre. Porque Eva no solo fue la madre de los vivientes, también fue, según algunos, la primera en desafiar la muerte. Los textos apócrifos y las versiones olvidadas. Durante siglos, las religiones del mundo se construyeron sobre la base de unos pocos textos aceptados. Los demás fueron quemados, ocultos o declarados heréticos, pero algunos sobrevivieron. Guardados en monasterios, enterrados en cuevas o escritos en lenguas que ya nadie recordaba. Y en esos textos se esconde el verdadero relato de la muerte de Adán y Eva. El primero de ellos se conoce como La vida de Adán y Eva, un texto apócrifo que circuló entre los siglos II y V después de Cristo. Existen versiones griegas, latinas, siríacas, eslavas y armenias, todas diferentes, todas peligrosas, porque contradicen abiertamente al Génesis. En estas versiones, la muerte de Adán se narra con detalle, Eva está presente, y los ángeles, no Dios directamente, son quienes preparan su cuerpo. Y cuando Adán sintió que su tiempo se acercaba, llamó a Eva y a su hijo Set, y dijo: «Hijos míos, el alma se me escapa, no puedo ver la luz de este mundo». Entonces Eva lloró y suplicó a Dios: «Oh Señor, deja que yo muera antes que él». Pero una voz respondió desde el cielo: «No, Eva, vivirás 6 días más para que veas cómo la muerte entra en el mundo». 6 días. Ese fue el tiempo que, según este texto, Eva sobrevivió a Adán. En otras versiones, como la etíope del mismo relato, se dice que Eva no soportó el dolor y murió el mismo día. Pero el patrón se repite. Eva siempre muere después de Adán. ¿Casualidad? No, porque según los copistas antiguos, la muerte de Eva debía representar el final del castigo, el cierre del círculo de la carne. Adán muere primero porque representa al espíritu caído. Eva muere después porque representa al cuerpo que se corrompe. Y cuando ambos desaparecen, la humanidad nace realmente. La vida mortal empieza. Sin embargo, en otros textos aún más antiguos, como el Apocalipsis de Moisés, la historia cambia radicalmente. Allí se dice que Eva fue castigada a vivir más de 1000 años, condenada a vagar, envejeciendo lentamente, pero sin morir. Un castigo que la convertiría en algo más que humana, un testigo perpetuo de la muerte del primer hombre. Los estudiosos llaman a esta versión la Eva inmortal. Una figura que aparece también curiosamente en mitos mesopotámicos, donde una mujer llamada Ninti, la señora de la costilla, no muere jamás, sino que se transforma en espíritu guardián de la vida. ¿Coincidencia? ¿O el mismo mito reescrito una y otra vez para ocultar una verdad más antigua que la Biblia? Otro texto, hallado entre los rollos del Mar Muerto y apenas traducido en el siglo XX, conocido como el Libro de Adán, ofrece una escena completamente distinta. Cuando Adán expiró, la tierra se abrió bajo su cuerpo. Un río de fuego lo rodeó y de su pecho salió una llama.
Eva gritó su nombre, pero su voz fue absorbida por el aire. Algunos interpretan esto no como una muerte física, sino como una transformación alquímica. El fuego del pecho simboliza el espíritu regresando al origen. La tierra abriéndose, la unión entre carne y polvo. Pero la pregunta vuelve. Si Adán ascendió o fue consumido por fuego, ¿dónde quedó su cuerpo? ¿Dónde lo enterraron? Ningún texto canónico responde eso. Y esa ausencia, en el lenguaje de los conspiradores, no es un olvido, es una señal. Los textos apócrifos fueron condenados por una razón muy específica. Describían a Dios actuando como un ser distante, incluso injusto, y mostraban a Eva como una figura compasiva, no como culpable. En algunos, ella misma suplica por el alma de Adán, pide perdón en su nombre y ruega a Dios que no permita que su cuerpo se corrompa. Eso no encajaba con el dogma del pecado original, ni con la narrativa patriarcal que dominó la teología posterior. Así que las autoridades religiosas decidieron eliminar esas historias, y con ellas desapareció la respuesta a nuestra pregunta. Pero hubo un momento en la historia en que esa respuesta estuvo a punto de salir a la luz. En el año 1886, un monje siríaco del monasterio de San Macario, en Egipto, encontró un manuscrito carbonizado entre los muros del convento. Al restaurarlo, leyó un título que casi nadie había visto antes: El libro de la primera muerte. Allí, entre líneas fragmentadas, se leía: Eva cayó sobre el cuerpo de Adán, y de sus lágrimas nació un río que aún corre bajo la tierra. Los arqueólogos que lo estudiaron notaron algo. El texto mencionaba un lugar específico, una cueva llamada Gólgota. Sí, la misma palabra que, siglos después, se usaría para designar el monte donde murió Cristo. Según ese manuscrito, Adán fue enterrado en la misma colina donde siglos más tarde crucificarían a Jesús. Un paralelismo tan simbólico que, si se confirmara, uniría el inicio y el final del plan divino. El primer hombre enterrado bajo la tierra, y el Hijo del Hombre derramando su sangre sobre esa misma tierra. El círculo completo, el origen y la redención unidos por la muerte. Y aquí aparece la parte más inquietante, porque si el cuerpo de Adán fue sepultado en el mismo lugar que Cristo, entonces la muerte del primero fue la semilla del sacrificio del segundo. ¿Y Eva? ¿Dónde quedó Eva? Algunos dicen que su cuerpo jamás fue hallado, porque no murió, sino que fue absorbida por la tierra, como si su esencia se hubiera fundido con la materia misma, como si, de alguna forma, ella siguiera aquí, en cada partícula, en cada vida nueva, en cada nacimiento. Eva no habría muerto, habría renacido en todos. La conspiración del silencio. Toda historia que desafía al poder termina de la misma forma, silenciada. Los relatos de la muerte de Adán y Eva no desaparecieron por accidente. Fueron borrados, cuidadosamente, sistemáticamente, eliminados, no porque fueran falsos, sino porque decían demasiado. Durante el siglo IV, la Iglesia cristiana comenzó un proceso de canonización, decidir qué libros eran sagrados y cuáles. Después vinieron siglos de edición, traducción y censura. De los más de 70 textos que hablaban sobre Adán y Eva, solo uno sobrevivió en la Biblia que hoy conocemos. Los demás fueron declarados apócrifos, heréticos o directamente satánicos. Pero ¿por qué eliminar historias sobre el primer hombre y la primera mujer? ¿Qué había en esas páginas que resultaba tan peligroso? En los archivos del Vaticano, algunos de esos textos aún existen, nunca fueron destruidos, solo ocultados. Copias del Apocalipsis de Moisés, del libro de la primera muerte y de la cueva del tesoro permanecen bajo sello en una zona conocida como Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, a la que solo unos pocos pueden acceder.
y quienes lo han hecho aseguran que esos textos contienen un mensaje común. La muerte de Adán fue ritual, no natural, y Eva no murió, sino que fue transformada. Una teoría que circula entre los estudiosos prohibidos del siglo XIX afirma que el relato original del Génesis no era una historia literal, sino un manual de reencarnación espiritual. Adán representaba el alma masculina y Eva la energía vital femenina. Cuando Adán muere, su espíritu asciende. Cuando Eva desaparece, se funde con la tierra. El cielo y la materia se separan, y el ciclo de vida y muerte comienza. Eliminar esa interpretación era fundamental, porque si la humanidad comprendía que la muerte no era un castigo, sino un ciclo, la religión perdería su control. En los primeros siglos del cristianismo, hubo una obsesión por controlar el concepto de muerte. La idea de que la muerte era el castigo máximo, la consecuencia del pecado original, justificaba la necesidad de redención, de fe, de obediencia. Pero si Adán y Eva no murieron como se nos dijo, si su final no fue castigo, sino transición, entonces todo el sistema teológico se desmoronaría. La promesa de vida eterna dejaría de tener sentido, porque la inmortalidad no se perdería en el Edén, ya estaría dentro del hombre. Algunos registros antiguos, como los de Hipólito de Roma, mencionan una secta llamada los cainitas. Ellos afirmaban que el verdadero conocimiento, el gnosis, fue entregado por la serpiente, no por Dios, que el Edén era una prisión disfrazada de paraíso, y que la muerte de Adán fue su liberación. Los cainitas fueron perseguidos, torturados, eliminados, sus textos quemados, porque su versión del Génesis invertía la historia completa. Dios no era el Salvador, sino el carcelero. Siglos después, durante la Edad Media, los monjes copiaban a mano los manuscritos antiguos. Algunos, fieles al dogma, borraban los fragmentos peligrosos. Otros, más curiosos, los escondían en los márgenes o los reescribían con símbolos. En una de esas copias, preservada en la Biblioteca Laurenciana de Florencia, aparece una nota al pie que nunca fue traducida oficialmente. Dice: Eva no murió, solo se durmió bajo la tierra, y su aliento sigue moviendo los vientos. La línea fue tachada, pero la tinta fantasma aún se distingue bajo la luz ultravioleta, como si alguien hace siglos hubiese querido susurrar una verdad que no debía ser oída. Las conspiraciones religiosas no son nuevas, pero esta es distinta. No se trata de oro ni de poder político, sino de control sobre el significado de la existencia. Si la humanidad comprendía que Adán y Eva representaban la dualidad entre alma y cuerpo, entre cielo y tierra, entonces la muerte dejaría de ser un fin y se convertiría en un regreso. Y sin el miedo a morir, el miedo a Dios perdería su fuerza. Por eso, dicen algunos historiadores prohibidos, los concilios ordenaron borrar toda referencia a sus muertes, reducirlas a una sola línea y dejar que el silencio completara la historia. Pero los textos no desaparecieron del todo. Algunos fragmentos sobrevivieron escondidos en himnos, otros en inscripciones templarias y unos pocos en antiguos grimorios hebreos. En uno de ellos, escrito con tinta de mirra, aparece una frase que resume la esencia del misterio. El que recuerde cómo murió el primero sabrá cómo vivir para siempre. Una advertencia, o tal vez una promesa. Así que la pregunta vuelve más peligrosa que nunca. ¿Quién murió primero, Adán o Eva? ¿Y quién decidió que esa respuesta debía ser borrada de la historia? Los textos censurados apuntan a una verdad que nadie se atreve a pronunciar, que la muerte del primero y la supervivencia de la otra fueron parte de un plan divino, uno que todavía no ha terminado, porque si Eva no murió, entonces la humanidad aún vive dentro de su sueño. Y quizás, solo cuando ella despierte, la muerte dejará de existir. El misterio resuelto.
This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. Hemos recorrido la historia más antigua del mundo, el principio y el fin de los primeros humanos, el nacimiento de la vida y el origen de la muerte. Pero ahora la pregunta que lo inició todo regresa. ¿Quién murió primero? ¿Adán o Eva? Y la respuesta, después de siglos de silencios, censuras y versiones olvidadas, ya no es tan simple. Los textos oficiales dicen que Adán murió primero, que vivió 930 años y que su muerte marcó el inicio de la mortalidad humana. Los textos apócrifos dicen que Eva murió después, que sobrevivió para presenciar el fin del primer hombre, que su dolor selló la condena de toda su descendencia. Pero los textos ocultos, los que nunca fueron aprobados, hablan de algo más profundo, de una muerte que no fue física, sino espiritual. Según los manuscritos gnósticos y las tradiciones esotéricas, Adán y Eva no murieron al mismo tiempo, ni de la misma forma. Adán murió en cuerpo, Eva murió en espíritu. Adán representaba la esencia masculina, el alma racional, el fuego del cielo. Eva representaba la materia viva, el cuerpo, la tierra. Cuando Adán cayó, el alma se separó de lo divino. Cuando Eva cayó, el cuerpo se convirtió en polvo. Dos muertes distintas, dos finales que juntos crearon la vida humana tal como la conocemos. Y es aquí donde la conspiración se revela completa. Porque según la interpretación oculta, nadie murió primero. Ambos murieron al mismo tiempo, pero en dimensiones diferentes. Adán murió en el plano del alma, Eva en el plano de la carne. El Edén no fue un jardín, fue un estado de existencia, y al romper la armonía entre cuerpo y espíritu, nacieron el tiempo, el dolor y la muerte. Desde entonces, cada ser humano lleva dentro ese mismo ciclo, un alma que muere lentamente, y un cuerpo que la sigue después. El filósofo alquimista Paracelso decía, el hombre no muere una vez, sino dos. La primera cuando el alma olvida quién fue, la segunda cuando el cuerpo lo recuerda. Adán fue la primera muerte del alma, Eva la primera muerte del cuerpo. Y desde ese instante, todo lo que existe es un eco de esa dualidad. La humanidad entera repite el mismo ciclo: nacer, separarse, morir, renacer. Entonces, ¿por qué fue necesario ocultar esta verdad? Porque si el ser humano comprendiera que el alma y el cuerpo son dos mitades de una misma energía, la muerte dejaría de ser un final, sería solo un tránsito. El miedo perdería sentido, el control desaparecería. Las religiones que viven del miedo a la muerte dejarían de tener poder, y quizás por eso el Génesis fue reducido a una historia moral, en lugar de una alegoría cósmica sobre la conciencia. En las antiguas escuelas de misterio había una enseñanza prohibida, que Adán no fue el primer hombre, y Eva tampoco la primera mujer. Fueron los primeros en olvidar que eran eternos. La muerte no empezó con ellos, empezó cuando dejaron de recordar quiénes eran. Y tal vez todo lo que llamamos historia, todo lo que llamamos vida, no sea más que el sueño de esa primera pareja intentando volver al Edén. En la tradición copta hay un antiguo poema que dice: cuando Eva cerró los ojos, vio un jardín distinto. No había serpiente, ni dolor, ni culpa. Adán la esperaba, y juntos caminaron hacia una luz que no quemaba. Tal vez en ese sueño, en ese último instante, la humanidad entera nació. Así que, después de todo, ¿quién murió primero? Adán murió para que el espíritu aprendiera el valor de la materia.
Eva murió para que la materia recordara el poder del espíritu, y ambos, al morir, crearon la experiencia humana, la dualidad que sostiene la existencia. No hay primero ni segundo, solo un ciclo, un eterno retorno. Quizás la verdadera pregunta nunca fue quién murió primero, sino quién despertará al final, porque si la muerte es solo un sueño, entonces el despertar será el regreso al Edén, un lugar que no está en el cielo, sino dentro de uno mismo.